Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Méndez y esto es lapalabra.com. Vamos a hablar ahora de Qumran, los nuevos manuscritos, la Biblia Reina Valera y las Biblias modernas. Voy a llevar el puntero para leer. ¿Por qué no son confiables los nuevos manuscritos encontrados después del año 45, 47 en realidad, hasta la fecha? Especialmente en Qumran, en los barrancos de las orillas del Mar Muerto. Pregunto, vamos a ver, vamos a analizar. Muchos maestros y predicadores se llenan la boca hablando de los famosos manuscritos más antiguos y confiables, que son la supuesta sepultura de nuestra fiel Biblia Reina Valera 1960. Pero se olvidan de contar que ese trocito de manuscrito que se ve arriba y que mide quizás 10 o 15 centímetros, 10 centímetros en promedio, es lo más antiguo que existe de los manuscritos antiguos de la Biblia del Nuevo Testamento. Y se trata de una pequeñísima porción del Evangelio de Juan. Y se olvidan de contar que ese trocito tiene una antigüedad cercana a los 300 años después de Cristo. Es bien antiguo y más cercano al original. Pero después de 300 años pasan muchas cosas y muchos documentos por el tema. Es decir, que no es una porción del texto escrito personalmente por Juan, sino que es de una copia, de copia, por 300 años, o 200, ¿no? Porque Juan lo escribió más o menos cerca de los 100, lo cual es lógico porque no existía imprenta en ese tiempo, y por eso existían los escribas, que eran como imprentas humanas. Hoy mismo un libro muy usado no resistiría ni 20 años en las manos de un usuario. Eso es porque es importante. ¿Pero por qué es importante? Porque entonces los otros miles de manuscritos que se han encontrado son más actuales que ese pedacito y más lejos del original. Sé que son copias de copias multiplicados tal vez por 50. Algunos quizás más impuros, especialmente los de Qumran, que son la base de las nuevas Biblias críticas. Y explicamos por qué Dios no las usa ahora, ¿ok? Este pedacito de texto que está aquí es el único documento más antiguo que existe de la Biblia. Es un pergamino, tal vez un papiro de un trozo de Juan, que es lo más cercano a nuestra Biblia original, ¿no? Estamos en la página 2. Sigamos con el título, ¿no? ¿Por qué no son confiables los nuevos manuscritos encontrados después del año 45 hasta la fecha, especialmente en Qumran, en los barrancos de las orillas del Mar Muerto? Ahora les muestro el Mar Muerto y dónde está Qumran. Este es un manuscrito, este es un cuero, este es de cuero, se llama pergamino, cuero de oveja o de cabra que ha sido tratado, y sobre eso escribían, entonces tenía que desenrollarse. Fue en los barrancos de las orillas del Mar Muerto, que tiene muchas cuevas actualmente y cavernas, donde se encontraron accidentalmente unos miles de manuscritos en vasijas selladas con barro, y también sueltos que se deshacían por los siglos que habían transcurrido. La más importante se llama Qumran, la cueva más importante, creo que es con N, voy a verificar Qumran, pero no es la única. Hay algo así como 13 o más cavernas, o tal vez 11, yo he leído 13, donde se encontraron restos de textos bíblicos por un accidente de un campesino que estaba buscando sus cabras y se metió a una cueva y encontró algunos documentos, y cuando los encontraron, los vendieron por pedazos, y luego intervino ya el gobierno. Pero y organismos que protegen la Biblia, que tienen museos y otros más que ahora les voy a mostrar en Jerusalén. Pero en esa zona, bien al sur de Jerusalén y cerca del Mar Muerto, vivieron los esenios, que eran judíos radicales, con ideas políticas revolucionarias y poco habituados a seguir las tradiciones judías. No tenían comunión con Israel, con Judá de Jerusalén. Incluso parece que se aborrecían entre sí, eran una especie de samaritanos. Pero al parecer de allí surgió Juan el Bautista, o vivió un tiempo. Algunos dicen que Jesús, yo no lo creo. Eso dicen. Estos no recibían apoyo religioso de Jerusalén tampoco después.
y por eso se buscaron sus propios manuscritos de los egipcios, de los babilonios, de los samaritanos y de mismo Jerusalén, y empezaron a hacer sus propias copias. Y como no eran eruditos escribas, se supone que eran unas copias imperfectas, que eran copias domésticas, que los hacían los miembros de las mismas familias para tener sus propias versiones de Isaías o de cualquier otro libro, especialmente de la Torá, del Pentateuco, los 5 libros primeros de la Biblia escritos por Moisés, y de otros orígenes. Por eso no son fiables. Por eso no podemos decir todo lo que se encontró en Qumran es fiel y original. No necesariamente pueden ser más bien desconfiables. El título es el mismo. ¿Por qué no son confiables estos manuscritos encontrados en Qumran, en los barrancos que están aquí? Esta es la zona del Mar Muerto, que por sus características salada y de estar debajo del mar a casi más de 300 metros del nivel del mar, es una zona desértica y cavernosa, poco poblada, apropiada para esconderse, lo que al parecer hicieron los esenios, que eran judíos escondidos y separados, un poco rebeldes. En tiempos modernos se ha utilizado a los esenios como fuente de ocultismo, no los originales, sino en tiempos modernos. Ahora, algunos espiritistas tienen a los esenios como modelo, porque originalmente los judíos esenios y también los cristianos, porque no todos eran cristianos, sino eran un poco espiritistas, o por lo menos espiritualistas, o algo así, como diríamos, además de eclécticos, que significa abiertos a toda doctrina, ¿no? Cualquier clase de enseñanza la aceptaban, y eran ecuménicos, es decir, que no eran celosos como los judíos clásicos. En la imagen se pueden notar algunos puntos rojos donde están las cuevas que se encontraron. Una de ellas es Qumran, o Qumran con K, ¿no? Y N. Esta es la cueva de Qumran. ¿Cuál de ellas? No tengo idea. Una de estas es Qumran, que es la más famosa, donde fue la primera que se descubrió. Ahora hay varias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá hay 9 dibujadas, pero yo sé que se encontraron aproximadamente 13 cuevas, cavernas, y donde ya los arqueólogos y los expertos en historia bíblica han intervenido para poder recuperar ese bagaje histórico. No se encontraron solamente documentos bíblicos, se encontraron documentos históricos de su poesía, de su historia, de Israel, de los esenios y de otras culturas también que estaban más al sur, de los egipcios, qué sé yo, y de cuando estuvieron cautivos en Babilonia. Seguimos. ¿Por qué no son confiables estos documentos? Dice así: aunque ahora existen más de 3.000 manuscritos, no solamente los que se encontraron en Qumran, que no llegaron ni a 1.000, hay copias de documentos antiguos de 300 años que hemos visto, y de 500, de 1.000. La mayoría tienen mucha antigüedad. En cuanto se refiere a los manuscritos del Antiguo Testamento, sí es posible que existan manuscritos incluso de antes del Señor Jesucristo, porque el Antiguo Testamento se terminó de escribir quizás 400 años antes de Cristo, o 500 años antes de Cristo. El último libro se escribió mucho antes de 300 o 400 años antes de Cristo. Bueno, no todos provienen de los judíos escribas, que eran más celosos y exactos, estas copias que se encontraron ahí, sino que por la persecución los hermanos dispersos o los judíos dispersos hacían sus propias copias defectuosas, sin la clásica supervisión judía especializada de los escribas, que era la de la supervisión estricta, mirando, contando las letras, los números, y contando la cantidad de letras y las palabras en cada línea, y verificando que sea exactamente al original. Estas eran copias domésticas, caseras. Y un papá decía: hijo, necesito una copia de Isaías, anda al pueblo vecino donde hay una copia de Isaías, y cópiate una. Pero papá, yo no soy experto, copia nomás. Y traía una copia a su manera. ¿Cómo sabemos si era un documento confiable? Y de esos se encontraron bastantes ahí en Qumran. Los manuscritos de Egipto, Samaria, Siria, Babilonia, aunque son copias de cristianos, aún quizás de judíos y quién sabe también gentiles, no garantizan su pureza. Y así se hace muy posible que en las muchas copias de siglos se puedan haber introducido errores de copia o manipulaciones.
Tal vez alguna palabra no le gustaba a algún escritor, algún copista doméstico y la cambiaba simplemente. De nuevas creencias de sus tiempos, traídos de las culturas y religiones las que habían practicado siendo esclavos. Pero las sociedades bíblicas unidas y los expertos las usan como si fueran documentos divinos, traídos del cielo directamente. Ahora unas preguntas interesantes. Pero ahora sucede que los eruditos expertos, lingüistas y las sociedades bíblicas unidas, que es la guardiana de la Biblia ahora, no son escribas muy celosos. Se basan mucho en estos nuevos descubrimientos para tratar de mejorar la Biblia que tantos años nos ha servido, y a los ingleses también, y escribir las nuevas versiones, traducciones. Mejor, en lugar de versiones es traducciones. No son versiones, son traducciones, que ya no usan las fuentes de la Reina Valera 60, solo algunas cosas genéricas, y han trabajado mucho para reunir esa enorme cantidad de material escrito, más de 3.000 manuscritos y retazos. Han desechado mucho, pues son ilegibles, o son producto del latín o de idiomas que no corresponden a la Biblia, y luego de llegar a conclusiones confeccionaron otra compilación del Nuevo Testamento griego y del Antiguo Testamento. Y de esas compilaciones, pues son varias, surgen las traducciones modernas, que se llaman de diversas formas. Pero recuerden, no se encontraron solamente en Qumran, sino también en Egipto, en Babilonia, en Siria, en todos los lugares por donde vivieron los judíos. Se encontraron enterrados o en vasijas copias de manuscritos antiguos copiados, ¿no? Se llaman las Biblias nuevas, son las Dios habló hoy, la Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas, la Reina Valera 95, la Jerusalén de Católica, la traducción en lenguaje actual, la Biblia moderna, la Nácar y Colunga, la Nueva Versión de los Hispanos, la Palabra de Dios para Todos, la NA 27, que es la Nestlé, la famosa Nestlé hecha por alemanes ateos o agnósticos, y que les gusta mucho a los eruditos, aunque eran ateos o por lo menos eran escépticos. Y la Reina Valera Contemporánea, que es la última obra que no ha trascendido mucho de las Sociedades Bíblicas Unidas. Nadie sabe qué ha pasado con esa Biblia. Yo la tengo y a veces la consulto. No han prosperado mucho, Dios las ha resistido. ¿O usted sabe que alguien tenga la Reina Valera Contemporánea? Las han regalado. Yo no recuerdo si tú la tendrás o usted la tendrá, que me esté escuchando. Y la iglesia también la ha rechazado. Nos hemos quedado con la Reina Valera 60. Yo sé que David Diamond, ahora lo sé porque le he estado escuchando, está usando la Reina Valera 1909, la antigua, que dicen algunos que es mucho más fiel. Pero eso es un prejuicio que ha sido superado. Dicen que es ignorancia y fundamentalista radical oponerse a estas grandes herramientas que Dios dio a la iglesia. ¿Por qué, dice, vamos a rechazar tremenda cantidad de manuscritos si los originales de la Reina Valera 60 eran pocos? Ahora tenemos miles, pero creo sinceramente que Dios se apuró a terminar el trabajo de Erasmo, que terminó en la traducción de la Reina Valera y de la King James de los ingleses, para hacer su Biblia, la Reina Valera 60 en español, que tenemos ahora en uso. Yo sospecho, sí, así superficialmente, que Dios se apuró para hacer el trabajo con estos documentos. Ahora les explico cuántos fueron. Algunos dicen que son 16, no, fueron cientos, para que no se produzca el enorme caos que habría hoy de no haber hecho Dios esta obra con estos hombres imperfectos. La Biblia española, Reina y Valera, y los nuevos manuscritos. Reina fue un hombre y Valera fue otro, que eran ex monjes católicos convertidos al Evangelio por la Reforma. Reina hizo su primera traducción de toda la Biblia al español, basado en los manuscritos aquellos que hicieron los judíos, la masorética, el documento hebreo. No podía afirmar que fuera la masorética. El documento hebreo del Antiguo Testamento está casi completo, casi no necesita ninguna modificación. En cambio, los manuscritos griegos, sí, hay unas compilaciones que hizo Erasmo, Estéfano y el Sevir y otros eruditos, y basados en esos manuscritos, en esas compilaciones que son como resúmenes, se hizo la traducción al español. La hizo primero Casiodoro de Reina, y luego de que murió, o ya siendo anciano,
Cipriano de Valera hizo una revisión de ese documento y así surgió la Biblia Reina Valera de 1960, que no es la última, no fue la única, por supuesto, ¿no? Esta es la cuarta o quinta revisión. La Biblia española, en español, Reina y Valera, revisión de 1960, es traducción del manuscrito hebreo del Antiguo Testamento más la compilación griega del Nuevo Testamento entregada por Erasmo y correctores siguientes a los nombres que he mencionado, ¿no? Stefano, Elsevier y otros más, llamada Textus Receptus o texto recibido. En ese tiempo se usaba mucho el latín porque tenían un origen pues católico, ¿no? En su lingüística. Las modernas Biblias, que son nuevas traducciones, no son revisiones de la Reina Valera 60, son traducciones del texto hebreo del Antiguo Testamento, el mismo que tenemos, y más las nuevas compilaciones diversas de los nuevos manuscritos griegos encontrados en los tiempos modernos en Qumran y en Egipto y en muchos otros lugares de Oriente, y se llaman así: NA27, que es la Biblia alemana de los Nestlé y Alan Land, y la New Testament Greek de las Sociedades Bíblicas Unidas, la número 5, porque creo que ya están en las 6, pero de las 5 han salido estas Biblias, que son unas cuantas de las Biblias modernas que están saliendo al mercado, que están tratando de introducirse a la iglesia y no pueden. Esta incluso ni siquiera es hispana, esta ha surgido en Estados Unidos, ha sido hecha en inglés, es una Biblia popular en inglés y que luego la han traducido al español usando como base la Dios habla hoy, la Biblia de las Américas y alguna otra paráfrasis para adaptarla al español popular, y por eso tiene de todo y a veces saca lo que quiere. Tiene como 260 y tantos versículos menos que la Reina Valera. Y no es tan mala, pero no es exacta. No es una Biblia que reemplaza a la Reina Valera. Es un documento de consulta. Lo mismo que la Dios habla hoy, que es una Biblia ecuménica hecha también con ayuda de los católicos. Por eso tiene los documentos apócrifos y tiene la aprobación de un obispo católico y la financiaron seguramente. Pero su texto es bastante interesante, aun cuando que es impuro. Sirve como ilustración de la Reina Valera. Esta traducción en lenguaje actual es la más moderna. Intervinieron como 200 eruditos en hebreo, en griego, en Biblia y en toda clase, en teología, en toda clase de ciencias de las divinidades, y salió un mamotreto como este, que es una Biblia horrenda, sin definición, que no la quiere leer nadie. No sé si tú la conozcas. Se llama Traducción en lenguaje actual. Si quieres leer algo chistoso, búscate esa Biblia, y es la que ha costado más esfuerzos, usando los manuscritos más modernos y la mayor tecnología posible. Con 200 eruditos, la Sociedad Bíblica Unida se esforzó por lanzarla al mercado. La regala y nadie la quiere, y ni siquiera sirve para ilustrar la Reina Valera, porque es un documento corrompido, o en mi opinión, para algunos puede ser perfecta, llena de modismos contemporáneos, modernos, y de terminologías que ya no se parece ni siquiera a la Biblia. Parece un libro nuevo, totalmente distinto, con palabras completamente confusas. El último esfuerzo fue la Reina Valera contemporánea, que se parece bastante a la Reina Valera 95, que también es un esfuerzo similar, que quiere imitar a la Reina Valera 60, y le ha puesto obviamente los manuscritos de Qumran y los de otros sitios, la nueva ciencia bibliológica de los idiomas originales, y las traducciones y las revisiones más cultas y más equilibradas, pero no penetra. Usted la conoce, muy poca gente sabe que existe esta Biblia. La han regalado. Han hecho promociones en enormes convenciones en Miami y en Argentina, y no ha pasado la prueba. Sigue siendo una Biblia desconocida porque Dios no las promueve. La que más se ha promovido, parece mentir, es esta, porque es como una especie de diccionario, una especie de comentario. La Nueva Versión Internacional es como un comentario bonito que puedes consultar para ilustrar la Biblia verdadera, pero no reemplaza jamás a la Biblia nuestra. Qumran.
¿Qué es Qumran? Es un valle del desierto de Judea. Hemos visto que está en la parte sur de Jerusalén, en las costas occidentales del Mar Muerto, en Cisjordania, el país que actualmente existe, cerca de Kibbutz, en Israel. La importancia de este lugar es, en Oriente, ¿no? La importancia de este lugar es la presencia de ruinas de Qumran y de las cuevas descubiertas en el año 47, no me equivoqué, que contenían un valioso tesoro arqueológico y bíblico. Qumran es el nombre árabe contemporáneo de esas ruinas. No es hebreo, no es ningún lenguaje griego, ni nada que tenga que ver con los judíos. Es un nombre árabe para esa zona, donde habría habitado una comunidad de congregación judía llamada los esenios. ¿Se dan cuenta? Situada en una terraza a cerca de 2 kilómetros del Mar Muerto, a 13 kilómetros al sur de Jericó, a 375 metros bajo el nivel del mar Mediterráneo, en el mar Mediterráneo, que está profundo, debajo del mar, bien bajo. Y por eso es que nunca da, porque está muy bajo y entonces el agua se evapora y se quedan las sales, y por eso se llama Mar Muerto, porque es tan salado que nada puede vivir ahí. Cerca de estas ruinas que estaba en la parte alta, entre los riscos al occidente, se encuentra un conjunto de cuevas, donde en el año 47 unos beduinos, unos nativos árabes, descubrieron casualmente unos rollos con textos religiosos que no sabían qué cosa era. Excavaciones arqueológicas realizadas posteriormente desde el año 1950, eso hace pocos años, ¿no? En 11 cuevas han permitido encontrar diversos manuscritos. Aquí dice 11, pero yo sé que son más de 11, quizás 13 o más. Han encontrado ahí diversos manuscritos sobre la historia, no solamente sobre la Biblia, tesis, estatutos y reglamentos de la comunidad de la alianza que habitó el sitio, es decir, los esenios. Y también se encontraron libros apócrifos intertestamentarios, que son los que usa la Iglesia Católica, y también algunas versiones, las versiones de libros de la Biblia, por separado, Isaías, por allá Salmos, por allá Pentateuco, en hebreo y arameo, que son las más antiguas que se conocen. Ahora, básicamente, Antiguo Testamento. También se encontraron, creo, documentos del Nuevo Testamento, porque vivieron también en esa zona cristianos, habitantes en medio de los esenios, porque en los tiempos del Señor Jesús habían esenios, y después también. Luego fueron dispersados a la altura del año 70, cuando los romanos destruyeron Jerusalén. La casi totalidad de los manuscritos están redactados en hebreo y arameo, y solo algunos ejemplares utilizan el griego. Quiere decir que no hay mucho griego ahí. Bien, parte de los manuscritos hallados en el Mar Muerto constituyen el testimonio más antiguo del texto bíblico encontrado hasta la fecha, básicamente en hebreo, ¿no?, y arameo. En Qumran se han descubierto aproximadamente 200 copias, la mayoría muy fragmentadas, quiere decir rotas o incompletas, de todos los libros de la Biblia hebrea, con excepción del libro de Esther, aunque tampoco se han hallado fragmentos de Nehemías, que en la Biblia hebrea es parte del libro de Esdras. Y del libro de Isaías se han encontrado un ejemplar completo. Eso es algo bueno. Hay un ejemplar en hebreo completo del libro de Isaías, sin ninguna parte que le falte. Los otros documentos son incompletos, porque se están descomponiendo por el tiempo, y que ahora están en museos. Ahora les cuento. Otra parte de los manuscritos son libros no incluidos en el canon de la Tanaj, que es el Antiguo Testamento tal como los conocemos. Comentarios, calendarios, oraciones y normas de una comunidad religiosa judía específica que la mayoría de expertos identifica con los esenios, y que sirven para un análisis cultural muy fiel, porque en eso sí se podría confiar, debido a que la historia se puede redactar con mayor exactitud que un manuscrito hebreo antiguo o griego, ¿no? Pero alguien puede contar su propia historia y el desarrollo de la cultura donde vivió y de las características del pensamiento esenio. Esos sí son documentos válidos. Los demás también. La mayoría de los manuscritos se encuentran hoy en el Museo de Israel en Jerusalén, y también en el Museo Rockefeller,
que está en Jerusalén, que los han comprado, ¿no? Porque han pasado de mano en mano, de los beduinos hacia sacerdotes o expertos, y ahora lo leemos. Así como en el Museo Arqueológico Jordano también hay copias en Amán, en Jordania. Algunos manuscritos o fragmentos de lo que se encontró allí se encuentran también en la Biblioteca Nacional de Francia, en París. Otras están en manos privadas, es decir, estudiosos que han comprado retazos, pedazos de algunos textos encontrados en Qumran y en otros sitios, como la colección Skøyen en Noruega. No creo que se pronuncie así parece castellanizada, pero en Noruega hay también retazos de esos manuscritos. La mayoría de los manuscritos datan de entre los años 250 años antes de Cristo, porque son del hebreo antiguo, y hasta el 66 después de Cristo, cuando ya se estaban destruyendo y ya estaba desapareciendo prácticamente el hebreo antiguo. Antes de la destrucción del templo de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo. En el año 70 los romanos destruyeron Jerusalén, arrasaron con Jerusalén, y los judíos fueron dispersados otra vez para irse a vivir a otras culturas, esclavizados o escapados o huyendo. Estos rollos que se encontraron en Qumran, poco a poco, los primeros fueron accidentales y los otros fueron ya trabajos de los gobiernos de aquella zona con expertos arqueólogos. Pero los primeros fueron vendidos troceados para aumentar su precio, es decir, que un manuscrito lo cortaban en pedazos y lo vendían por trozos, a pocas monedas, mediante diversas vicisitudes a dos anticuarios de Belén que compraban documentos antiguos. 4 de ellos fueron vendidos por una pequeña cantidad al archimandrita del monasterio sirio ortodoxo de San Marcos, en Jerusalén, que sería algún religioso, ¿no? Y un señor Atanasio Josué Samuel también compró otros retazos. Los 3 siguientes al final fueron a parar al profesor judío Eleazar Sukenik, arqueólogo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que dándose cuenta del valor de los mismos los compró en el año 1954, y entonces se despertó el interés y empezó el trabajo arqueológico de búsqueda. Se cree que fueron ocultados allí por los esenios para preservarlos en medio de la guerra de los romanos contra los rebeldes judíos en aquellos años. No solo los esenios, había otra secta judía que se llamaban los celotes. Los celotes sí eran terroristas judíos, y los romanos los perseguían a los celotes, y también caían un poco de sospechas sobre los esenios. Desde esos años hasta la fecha se han seguido encontrando más manuscritos antiguos de textos bíblicos en otros lugares del Oriente, que son el trabajo de arqueólogos y especialistas en historias bíblicas. Por eso decimos que ya existen más de 3.000 manuscritos. Algunos dicen 3.800, otros 4.000, o retazos de estos, que no siempre coinciden por ser de fuentes diversas, dispersas, ya no de judíos organizados, sino al parecer de trabajos familiares, de copistas improvisados. Como lo dije, si una familia de algún pueblo quería una copia de determinado libro bíblico y sabían de la existencia de alguna copia en algún otro pueblo, iban allá y se hacían su propia copia para poder leer su propia versión en casa. Pero no siempre estas copias eran muy fieles como el original de aquella, porque ya no eran escribas, eran simple trabajo doméstico. Y si esto se repite por siglos, terminará por ser un mar de confusión de copias, ¿verdad? Tendrían cada uno su propia Biblia y a su estilo. Y es muy lógico pensar que Dios escogió el tiempo histórico de los años 1550 aproximadamente, o 1500, después de la Reforma Protestante, para dirigir a los compiladores de esos tiempos. Compiladores son los que juntan los manuscritos que existían, de modo que tuvieran una versión ordenada y fiel del Nuevo Testamento griego, porque del Antiguo Testamento hebreo ya existían documentos completos y confiables, compilados. Y fue así que surgió el llamado a Erasmo, o el llamado de Dios para Erasmo, que era un ex monje católico convertido al protestantismo, al cristianismo evangélico, protestantismo, y que se dedicó a compilar desde una perspectiva protestante los manuscritos griegos. Estéfano también participó, el Sever también, y otros más.
que durante muchos años, usando los manuscritos disponibles en esa época, que serían unos 200 o 500 aproximadamente, no habían muchos todavía, realizaron las compilaciones o reunión de manuscritos para tener así un solo documento el conjunto de los textos bíblicos. De tal modo que los estudiosos ni los creyentes que leyeran griego tuvieran que estar saltando por los museos o monasterios donde se encontraban los manuscritos fuentes o los originales de copias, que también eran copias de los originales, y entregaron a la iglesia una compilación pulida del Nuevo Testamento griego llamada Textus Receptus en latín, o texto recibido, y se conoce como Receptus simplemente, este documento que entregó Erasmo y todos sus correctores. La crítica textual moderna dice que esos manuscritos que usó Erasmo eran muy modernos, es decir, que tendrían, pues no sé, 800 años después de Cristo, y que los de Qumran y otros son muchos más antiguos, y que solo usó 16 juegos de manuscritos pero para hacer su compilación, lo cual no es cierto, porque al parecer aunque él tenía en su biblioteca quizás 16 juegos de manuscritos griegos, realmente no son los únicos que consultó, porque otras personas, monasterios, museos, etcétera, tenían muchos más manuscritos. Y afirmar que Erasmo era un erudito, y afirman, los historiadores, que Erasmo era un erudito acucioso, inteligente, y que consultó todo lo manuscrito conocido que pudiera ver, y de esa manera dicen que consultó cientos de manuscritos, aunque no tenía todos en casa, pero los vio. Otra crítica contra Erasmo es que, como era un ex monje convertido al protestantismo evangélico, consultó también la Vulgata, es verdad, o versión latina del Nuevo Testamento, que hicieron los eruditos de influencia católica, y que usaban mucho los sacerdotes católicos. No sé si eran católicos, pero era latín. Y la defensa es que, aunque es verdad que Erasmo incluyó elementos de la Vulgata, pocos elementos, es porque los manuscritos griegos disponibles en algunas zonas estaban borrosos, no se podía entender, y entonces consultaban con la Vulgata latina para aclarar el texto que estaban leyendo. Y yo puedo decir sin ninguna autorización personalmente que eso es totalmente posible, que Dios, el autor de la Biblia, le guiara a él a tomar en cuenta esas palabras latinas y volverlas griego, porque se referían mejor a su voluntad original, porque el autor de la Biblia es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que inspiró a los hombres, incluyendo a Erasmo. Esa es mi creencia, que la inspiración no solamente le llega a los autores originales, es decir, a Mateo, a Juan, a Pablo, etc. ¿Por qué Dios no esperó? Preguntan. ¿Por qué Dios no esperó? O se pregunta uno, ¿no?, a estos tiempos modernos, para que después del descubrimiento de los nuevos manuscritos que ya existen hoy, que están en museos también y en almacenes, para hacer el trabajo de traducción, para entregar a su iglesia y al mundo la versión más fiel de su palabra, en lugar de usar a un Erasmo y a los demás que aún no tenían las herramientas de hoy? ¿Por qué Dios hizo eso? Esa es una pregunta que se hacen, ¿no? ¿Por qué Dios usaría a Erasmo, que tenía 16 manuscritos, y no se esperó a los tiempos modernos, donde hay más de 3.000, casi 4.000 manuscritos, para hacer las traducciones de su Biblia a los idiomas modernos de hoy? ¿Por qué se esperó? Esto es todo, lapalabra.com, mi página de trabajo técnico. Yo soy Fernando Méndez para servirles, y no sé si arriba estaré. Perdonen ustedes que voy a recorrer el camino de retorno. Acá estamos. De aquí empezamos y así terminamos entonces esta grabación, que dura un poquito y que espero les sirva a algunos que tengan interés al ver el video, de una explicación simple de lo que es una ciencia, ¿no?, el estudio de los manuscritos originales y de las fuentes de nuestra amada Biblia. Que Dios me los bendiga grandemente. Gracias. Chao, chao, chao.